estáis ante el primer vídeo resumen del curso de la primera sesión presencial de segundo de bachillerato. En estos vídeos resúmenes voy a intentar a lo largo de todo el año hacer una explicación más o menos detallada, ¿no? Y atender a los conceptos fundamentales que previamente he explicado en la propia sesión presencial. Van dirigidos sobre todo pues a aquel alumnado que aún no ha podido venir a la clase o que quiere reforzar un poco la explicación, etcétera. Esta primera sesión, no vamos a detenernos más con la introducción porque ya en clase os he explicado de cuál es el uso y cómo debemos comportarnos con estos vídeos resúmenes. Centrándonos ya en los contenidos de esta semana. Esta semana la sesión estaba dedicada al texto, a esa unidad lingüística que conocemos como texto, y en particular a dos tipos de textos concretos que son conocidos como argumentación y exposición. ¿Qué debemos estudiar o qué debemos conocer de este tema? Bueno, pues 5 aspectos fundamentales a los que responden cada uno de estos conceptos que os he colocado aquí. En primer lugar, por supuesto, debemos saber qué es un texto. Es decir, es una sesión dedicada al texto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de texto? Bueno, cuando hablamos de texto hablamos de un conjunto de palabras que comunican un sentido global. No un sentido completo, sino un sentido global. De manera que, por ejemplo, pensemos en un texto que sea sal. Sal. Si yo estoy comiendo en mi casa con mi familia y digo sal, por favor, lo normal es que alguien me pase el salero, ¿no? Porque la comida está sosa. En cambio, si estoy en clase y alguien está molestando en exceso, ¿no? Le puedo decir también sal, por favor. Fijaos, el texto es el mismo. Pero claro, en clase nadie me va a pasar el salero, sino que la persona a la que me he dirigido, le he dicho sal, por favor, pues lo normal es que diga, pues perdone usted y abandonará el aula de clase. Eso es un texto, es decir, un texto que comunica un sentido global, no un sentido completo, no un concepto determinado, sino un sentido global, es decir, que responde a una intención, que va dirigido a un receptor, que va emitido por un emisor concreto y que pretende conseguir un determinado objetivo, una determinada finalidad. El texto, por tanto, sería la unidad lingüística que comunica un sentido global. Como ya os he dicho, todo texto debe responder a una intención comunicativa. Las intenciones comunicativas son muy variadas. Puedo querer transmitir simplemente una información de manera objetiva, o bien puedo relatar una historia de ficción o real, o puedo intentar convencer a otra persona, o puedo intentar dar lástima, dar pena, o puedo intentar emocionar. Es decir, que puedo tener muchas intenciones cuando utilizo el lenguaje. Bueno, pues el texto responde a una única intención comunicativa o a un conjunto de intenciones comunicativas. Además, como os digo aquí, el texto es una unidad que puede ser divisible en unidades menores. El texto lo puedo dividir en párrafos, los párrafos los puedo dividir en oraciones, las oraciones las puedo dividir en sintagmas, los sintagmas los puedo dividir en palabras, las palabras las puedo dividir en monemas y los monemas los puedo dividir en fonemas. Este año estudiaremos todas estas unidades, que además ya las estudiasteis también en primero de bachillerato, ¿no? Bueno, fijaos, la lengua es modular, ¿no? La lengua es como un mueble de Ikea, ¿no? A base de pequeñas piezas, pues vamos construyendo un mueble cada vez mayor, ¿no? Y podemos decir que hasta infinito, ¿no? Con un conjunto muy limitado de piezas, los sonidos de una lengua, pues podemos componer millones de textos. Por tanto, divisible en unidades menores, ¿no? La unidad superior es el texto, la unidad inferior es el sonido, el fonema, ¿no? Y además, como os digo al final, el texto tiene una extensión variable. Es un error pensar que el texto es algo extenso. Pues no. Fijaos el ejemplo que os he puesto al principio. Sal, por favor. Puede ser una frase o puedo decir simplemente sal, ¿no? Con una entonación así exclamativa, ¿no? Y se entiende perfectamente la intención con la que está expresado ese texto. Por tanto, el texto puede ser una palabra o pueden ser millones de palabras, ¿no? El Quijote, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Por hablar de textos muy, muy extensos.
Ese sería el concepto de texto, una unidad lingüística caracterizada pues por estos 4 rasgos que os he indicado. Aparte de esto, el texto debe cumplir con una serie de propiedades, de características. Normalmente se señalan, hay más de estas 3, pero bueno, normalmente se señalan 3, ¿no? La primera de ellas es la coherencia. Un texto, para que sea tal, tiene que ser coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que guardar una unidad temática, que todo el texto tiene que tratar sobre la misma cuestión. Coherencia. Y además debe tratar sobre esa cuestión de manera lógica y además debe transmitir toda la información necesaria para que ese texto sea entendido, ¿vale? Eso sería la coherencia. Una segunda propiedad es la propiedad de la cohesión. La cohesión consiste en la relación entre las distintas partes o elementos u oraciones que forman un texto. Un texto no puede estar compuesto por oraciones puestas una detrás de otra. Hola, punto. José María, punto. González Serna, punto. Lengua, punto. IES quinto centenario, punto. Bueno, vale, estoy presentándome, ¿no? Hola, soy José María, o me llamo José María González Serna, soy profesor de lengua del IES quinto centenario. Pero fijaos, en el primer texto que he comunicado, me he limitado a poner los conceptos, los significados unos tras otros, porque ese texto es un texto falto de cohesión, es un texto fallido, no es un verdadero texto. Mientras que si yo enlazo esos distintos conceptos, hola, me llamo José María González Serna y soy profesor de lengua del IES quinto centenario, bueno, pues ese texto ya sí sería un texto cohesionado, he introducido elementos de relación, como las conjunciones, etcétera. Por tanto, la cohesión sería la propiedad de los textos que nos habla de la relación que existe entre los elementos que forman ese texto. Y por último, pues estaría la propiedad de la adecuación, que consiste en adaptar el texto que estoy construyendo a la intención y a la finalidad que quiero conseguir con él. De manera que este vídeo que estáis viendo y escuchando ahora mismo, sería absurdo que os pusieseis a escucharlo en un bar mientras tomáis un refresco, en compañía de un grupo de amigos, ¿no? Pues sería completamente absurdo. ¿Por qué? Porque este texto no está pensado para eso. A no ser que os queráis reír de mí, claro. En principio no está pensado para eso. Es un texto que está pensado para ser consumido en casa, tranquilamente, cuando os estáis poniendo pues a preparar el primer tema de lengua de segundo de bachillerato. ¿De acuerdo? Los textos tienen que estar adecuados a una determinada situación comunicativa. A quién van dirigidos, con qué intención se les dirige a esas personas, etcétera. Bueno, esas son las 3 propiedades de los textos. Aparte de eso, sabemos que hay 4 modalidades o secuencias textuales que también conocéis de años anteriores, de la secundaria y de primero de bachillerato, que son la descripción, que serían esos textos que nombran objetos, seres, lugares, personas y las cualidades que los caracterizan. Eso sería el texto descriptivo. O bien pueden ser textos narrativos, que son textos que nos relatan una historia en la que hay un narrador, unos personajes, unos acontecimientos, una trama, un argumento que se produce en un lugar y en un tiempo determinado. Otros textos, en cambio, se limitan a transmitir ideas de una manera objetiva. Por ejemplo, este texto que estáis consumiendo ahora mismo sería una exposición, ¿no? Porque es un texto en el que se transmite una serie de ideas, pues el concepto de texto, argumentación, exposición, sin que haya una intención de convenceros de nada, ¿no? No quiero influir sobre vosotros, simplemente me limito a transmitir objetivamente la información, eso sería la exposición. Y por último tendríamos la 4ª modalidad, que es la modalidad argumentativa, la argumentación, que es la que se da en los textos que pretenden convencer al receptor de una determinada idea y convencerlo con razones, con argumentos, que se llama. Bueno, pues eso serían las 4 modalidades del texto.
La última idea de esta primera sesión es, una vez que sabemos lo que es un texto, que conocemos sus propiedades, que conocemos las 4 modalidades de texto, cómo realizar el comentario de texto. Bueno, en principio este año, cuando hablamos de comentario de texto, hablamos de que sobre los textos pues tendremos que hacer resúmenes. Ay, perdón, que esto se ha movido. Tendremos que hacer resúmenes de los mismos. Veremos en qué consiste el resumen y qué características debe tener un resumen. Tendremos que ver cómo es la estructura del texto, las partes que lo forman, las ideas que aparecen en él, y tendremos que acostumbrarnos a valorar algunas de esas ideas del texto desde nuestro punto de vista personal, a enjuiciarlas, a opinar sobre ellas con criterio, a razonar en torno a algunas de las ideas del texto. Y la última cuestión que de esta primera sesión es que los textos, como sabéis, pues pueden ser objetivos o pueden ser subjetivos. Si un texto es objetivo, tiene unas características lingüísticas, unos recursos lingüísticos determinados, uso de verbos en indicativo, precisión léxica, etcétera, etcétera. En cambio, si el texto es subjuntivo, es subjetivo, pues tendrá una serie de características también que lo definen. En la plataforma os he dejado un documento de una paginita con los caracteres que hacen que un texto sea objetivo o que hacen que un texto sea subjetivo, ¿no? Es algo que tendréis que mirar y comentaremos pues, cuando haga falta. Si alguien tiene dudas, pues que me vaya planteando. Estos son los contenidos de esta sesión. A continuación vamos a ver una presentación de estos contenidos más extensas. Lo que he hecho ha sido simplemente una aproximación a los contenidos. Vamos a ir viendo una presentación un poco más extensa donde se abordan pues todas estas ideas, ¿no? Conceptos de texto, las distintas propiedades de los textos y las modalidades. Y habrá un último apartado sobre qué entiendo o pretendo que sea el comentario de texto. Y después de haber presentado los contenidos fundamentales de la unidad, es el momento ahora de prestar un poco más de atención a los aspectos más interesantes, más importantes de ella. Del concepto ya lo hemos visto antes, el concepto de texto, ¿no? El texto es un conjunto de enunciados, ¿no? que están relacionados entre sí, que comunican un sentido global, como hemos visto, que puede dividirse en párrafos y que responde a esas 3 propiedades fundamentales de los textos, que son la coherencia, la cohesión y la adecuación, sin los cuales pues el texto no existiría, ¿no? Si un texto es incoherente o falto de cohesión o de adecuación, pues no podemos realmente llamarlo texto. En segundo lugar, os pongo aquí una clasificación de los textos. ¿Por qué la pongo? Bueno, fijaos, primero porque una de las cuestiones que vais a tener en el examen va a ser indicar la intención del texto que se os propone. En esa pregunta se espera que digáis, que expliquéis, que justifiquéis si el texto es objetivo o subjetivo y las razones por las cuales es subjetivo u objetivo. Recordad que tenéis un documento donde se aportan pues, las características que tienen cada uno de esos textos y que debéis estudiar. Pero además yo creo que es conveniente indicar o clasificar ese texto, ¿no? Clasificarlo según estos otros 3 criterios. Primero, por su modalidad, es decir, si se trata de un texto descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. Ahora veremos en qué consiste cada una de esas modalidades. Clasificar también si por el código, por el lenguaje utilizado, si se trata de un texto oral, de un texto escrito o un texto audiovisual. No va a haber textos audiovisuales en el examen, ya os lo anticipo. Y después, pues por la cuestión tratada, ¿no? Si se trata de un texto periodístico, publicitario, literario, científico-humanístico, jurídico-administrativo, o bien un texto personal, un texto cotidiano, ¿vale? Lo normal, lo que os vais a encontrar en el examen van a ser siempre textos periodísticos o literarios y en algún caso un texto científico-humanístico, es decir, un texto ensayístico. Esos son los 3 asuntos, ¿no? sobre los que van a tratar los textos que os podréis encontrar en el examen.
Bueno, pasando esto de la clasificación del texto, que nos sirve pues para esa pregunta de examen de la intención del texto, debemos centrarnos ya en las propiedades, ¿no? que hacen que un texto sea válido. La primera de ellas ya sabemos que es la coherencia, ¿no? Como se os indica aquí en la definición, os recuerdo claramente que la coherencia es la unidad de contenido entre los enunciados que componen un texto. ¿Cómo se consigue esa unidad de contenido? ¿Cómo se consigue esa coherencia? Bueno, pues yo os he puesto ahí 4 procedimientos, 4 mecanismos para conseguir coherencia. El primero de ellos es que todo el texto trate un único tema, obviamente. Es decir, un texto que nos hable del descubrimiento de América y en el segundo párrafo nos hable de Einstein y la teoría de la relatividad y en el cuarto párrafo nos hable de lo bien que se está en una discoteca un viernes por la noche, pues es un texto incoherente, es un mal texto, ¿no? Es un texto fallido, ¿no? Por tanto, un texto debe tratar todo él un mismo asunto, una unidad temática, debe tener unidad temática. En segundo lugar, os he puesto ahí otra característica y es que el texto debe tener toda la información necesaria para ser comprendido. Claro, si yo estoy hablando del descubrimiento de América o del viaje de Colón a América, pues yo tendré que indicar la fecha en que se produjo ese viaje, las causas por las cuales se produjo ese viaje, las consecuencias que tuvo ese viaje. Si no incluyo esa información, el texto estará vacío de información, estará vacío de contenido. Será incoherente porque un lector profano en la materia, un lector que no sepa nada de esa cuestión, pues no podrá hacerse una idea global de lo que queremos decir sobre el descubrimiento de América. Por tanto, un texto, para ser coherente, como segundo carácter, debe contener la información necesaria para que el lector lo comprenda. En tercer lugar, el texto debe estar organizado, debe estar estructurado, es decir, deben adivinarse en él unas partes lógicas, una jerarquía de ideas. Yo no puedo, volviendo al ejemplo del descubrimiento de América, si yo estoy escribiendo un texto sobre esa cuestión, yo no puedo decir Granada 1492, Colón descubre América, la reina Isabel la Católica se casa con Fernando de Aragón y las carabelas salen del puerto de Palos de la Frontera. Ese texto es incoherente. ¿Por qué? Porque están desorganizadas las ideas. Tendré que seguir un orden lógico, en este caso sería un orden cronológico. Primero el matrimonio de los reyes católicos, que posibilita la unión de los dos grandes reinos medievales y el deseo de expansión fuera de sus fronteras, y ahí entraría en juego Colón, etcétera. Por tanto, la organización estructural es fundamental en un texto. Y por último, en último caso, os he puesto ahí una cuestión quizá un poco más compleja, no le prestéis demasiada atención, pero sí es verdad que en un texto debe haber una cierta progresión temática, es decir, que todo nuevo contenido, todo nuevo concepto que aparezca en el texto tiene que apoyarse en otro ya existente. ¿Vale? Es decir, esto de la progresión temática tiene que ver un poco con la organización estructural, pero yo digo que os podéis olvidar de este carácter porque no vamos a entrar a ese nivel. Nos quedamos con los tres primeros. Para que un texto sea coherente, debe tratar un único tema, debe contener la información necesaria y debe estar organizado de una manera lógica. Esto sobre la coherencia. La segunda cuestión es la de la cohesión, la propiedad de la cohesión. Eso también nos resulta importante este año para el examen, porque otra de las preguntas del examen, recordad que va a ser, además de decir la intención del autor, será indicar al menos 2 procedimientos de cohesión empleados en el texto que se proponga. Recordad que la cohesión es la relación entre los enunciados que componen ese texto. Y los mecanismos para conseguir esa relación formal, ¿no? Esa vinculación, ese pegamento, ¿no? que une el texto, pues son 3 fundamentalmente. Por un lado, los procedimientos semánticos, léxico-semánticos, como por ejemplo la repetición de palabras o de conceptos. Volvemos al ejemplo de Colón. Si yo estoy escribiendo sobre el viaje de Colón a América, pues obviamente tendré que nombrar a Cristóbal Colón en repetidas ocasiones, puesto que es uno de los grandes protagonistas del hecho.
Pero claro, a veces puede ser que no quiera nombrar constantemente a Colón por su nombre, porque al fin y al cabo sería algo muy repetitivo. Entonces pues le puedo llamar el Cristóbal Colón en algunas ocasiones, en otras le puedo llamar Colón, en otras le puedo llamar el marino genovés, en otros le puedo llamar el almirante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería la repetición de palabras o conceptos. Junto con la repetición de palabras, pues puedo sustituir esas palabras por otras. Sería otro de los procedimientos utilizados. Por ejemplo, puedo sustituirlo por pronombres. En algún caso, en vez de decir todo el rato Cristóbal Colón, si lo he citado antes, pues puedo decir él o el marino dicho anteriormente o nombrado anteriormente. Bueno, esos serían procedimientos de sustitución. Y otro procedimiento de cohesión sería la referencia al campo semántico, porque claro, si estoy hablando de viajes transoceánicos, pues normalmente utilizaré palabras que tienen que que tienen que ver con la marina, con el mar, con el océano, con los instrumentos de navegación. Es decir, un conjunto de palabras que tienen una relación de significado entre sí. Y eso también sirve para cohesionar el texto. Otro de los procedimientos que se os indica son los procedimientos gramaticales. Por ejemplo, la repetición sintáctica, la repetición de una misma estructura sintáctica. Bueno, pues eso sirve para cohesionar el texto. O bien la elipsis, es decir, omitir un término porque se sobreentiende. Bueno, pues eso, aunque parezca que no, también sirve como procedimiento de cohesión. Y en último lugar, estaría aquí la deixis, ¿no? Que es la utilización de términos, de palabras, que apuntan hacia distintas partes del texto. Si apuntan hacia algo que se ha dicho antes, pues a eso le llamamos anáfora. Por ejemplo, pues yo he hablado del encuentro de Isabel y Cristóbal Colón, y en un párrafo siguiente puedo decir, como se dijo con anterioridad, ¿vale? Pues ese como se dijo con anterioridad sería un elemento en anáfora, sería una deixis. También puedo hacer una deixis hacia algo que voy a desarrollar después. Eso sería la catáfora. Como veremos en el siguiente párrafo, la reina Isabel y Cristóbal Colón tuvieron un encuentro mientras se ponía cerca la ciudad de Granada, ¿no? Y bueno, anticipamos que después, en el siguiente párrafo, vamos a desarrollar esa idea. Eso sería una deixis, una catáfora. Y por último, pues puede haber deixis que he llamado ahí de tipo contextual, ¿no? Que nos encontramos sobre todo en textos expositivos que utilizan imágenes, etcétera, ¿no? Ver figura 3, ver diagrama 4. Bueno, pues eso serían elementos de deixis contextual, hablando de texto escrito. Y el tercer procedimiento de cohesión, no me cabe aquí, son los marcadores y conectores. Los textos habitualmente utilizan palabras, ¿no?, que introducen los párrafos o que introducen las ideas. A eso le llamamos marcadores. Marcadores los hay de muchos tipos. En esta pantalla, fijaos que os los he clasificado en 5 tipos, ¿no? Por un lado están los marcadores estructuradores de la información, que sirven para organizar el contenido de ese texto. Términos como pues, además, o en primer lugar, después, al día siguiente. Bueno, tenéis ahí algunos ejemplos. Otros, en cambio, sirven para reformular las ideas, se llaman reformuladores porque presentan la idea dicha o expresada con otras palabras. Los más habituales son los explicativos, es decir, o sea, pero también los que significan una rectificación de algo que se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, más bien o mejor dicho, o un distanciamiento, o algunos que sirven pues para recapitular, del tipo en conclusión, finalmente, etcétera. Esos serían los reformuladores de la información. En tercer lugar están los conectores lógicos, que son los que sirven para vincular una parte del texto con otra anterior o posterior, como os indico ahí. Los más habituales quizás son los que indican una suma, los aditivos, además incluso, o bien los que indican una consecuencia, por tanto, por consiguiente, o los contraargumentativos, es decir, los que sirven para, después de haber expresado una idea, introducir la negación de esa idea. En cambio, sin embargo, no obstante. Bueno, esos serían los conectores lógicos.
En cuarto lugar tenemos los operadores discursivos, que son los que utilizamos para dar entrada a nuestra opinión sobre el texto, o que utilizamos para orientar al lector cómo debe interpretar ese texto. Por ejemplo, en mi opinión, en realidad, de hecho, o según el autor tal, la obra debe ser interpretada de una determinada forma. Esos serían los operadores discursivos. Y por último, os he añadido una categoría que es la de los marcadores conversacionales, que es la que se utilizan sobre todo en la lengua oral, en los textos orales, y que sirven pues para establecer una relación, ¿no?, entre el emisor y el receptor, o para regular la conversación. Son las llamadas de atención. Oye, mírame, escucha, ¿no? Bueno, todas estas expresiones servirían como marcadores conversacionales. 5 tipos de marcadores que deberemos conocer, porque tendremos que intentar identificar algunos de ellos, al menos 2, en los textos de los exámenes. Marcadores textuales como mecanismo de cohesión. Y la tercera propiedad es la adecuación, que como sabemos es la adaptación de ese texto al proceso comunicativo. Ya os lo he comentado antes. Hay que adaptarlo a la persona a la que lo dirigimos y en qué caso lo va a consumir nuestro texto. Bueno, no tiene mayor relevancia. Esto sobre las propiedades del texto. Pero recordad que también vimos que uno de los bloques de contenido importantes de esta unidad eran las modalidades textuales o las secuencias textuales, y fundamentalmente la exposición y la argumentación. De todas maneras, os he puesto aquí unas pantallas con los conceptos básicos sobre la secuencia descriptiva. Tenéis ahí los caracteres y cómo suele estructurarse y los tipos. También sobre la secuencia narrativa, de nuevo con sus caracteres y con su estructura tipo. Es algo sabido de cursos anteriores y no creo que tenga mayor importancia. Mayor atención hay que prestar a la secuencia expositiva, que os he intentado simplificar al máximo. Fijaos, yo os he puesto ahí una serie de caracteres que definen un texto expositivo, es decir, de caracteres que nos permiten justificar por qué un texto es expositivo. El primero de ellos es la claridad y la precisión. Obviamente, el texto expositivo siempre busca transmitir una información de la forma más clara y precisa. Y además, en segundo lugar, hacerlo de manera objetiva, es decir, sin introducir opinión del emisor. Se debe presentar los hechos de la manera más real posible, con menor opinión posible. Por eso, en la secuencia expositiva predomina la función referencial. Además, para conseguir la claridad, pues los autores de textos expositivos suelen utilizar procedimientos tipográficos, pues, por ejemplo el subrayado, poner las letras en negrita, o hacer numeraciones, ¿no?, listas numeradas de conceptos, ¿vale? Desde el punto de vista sintáctico, puesto que se trata de ser objetivo, pues construiremos sobre todo oraciones de tipo enunciativo. No tiene sentido una interrogación o una oración de mandato en un texto expositivo. Siempre oraciones en modalidad enunciativa. Por supuesto, la redacción, y esto es esencial en un texto expositivo, se hace siempre en tercera persona. Y en casos muy contados, pues podemos utilizar lo que llamamos la primera persona, bueno, el plural, la primera persona del plural inclusivo, pero vamos, lo suyo es utilizar la redacción en tercera persona. Abundan en los textos expositivos las oraciones impersonales, ocultando quién es el sujeto de la acción, y por supuesto los verbos en presente, puesto que se trata de mostrar los hechos como una realidad incuestionable, y el uso de un vocabulario denotativo, es decir, un vocabulario que tiene un significado claro, preciso y sin lugar a ambigüedad ninguno. Por eso, en los textos expositivos predominan, o son muy abundantes, un tipo de palabras que llamamos tecnicismos, que son palabras que tienen un significado preciso dentro de un determinado ámbito. Por ejemplo, en lengua, pues palabras como sujeto, como complemento directo, ¿no? Bueno, pues son palabras que fuera del ámbito lingüístico pueden significar lo que sea, pero dentro del ámbito lingüístico tienen
un único concepto y una única interpretación. A eso le llamamos tecnicismo. Cada disciplina tiene los suyos, la matemática tiene los suyos, la historia tiene los suyos, la lengua tiene los suyos, la literatura tiene los suyos. Bueno, pues esto sería la secuencia expositiva. La secuencia argumentativa frente a la expositiva es una secuencia en la que predomina como carácter fundamental la subjetividad. Recordad que una secuencia argumentativa o que una modalidad argumentativa es aquella que persigue convencer al lector o al oyente de una determinada idea. Por eso hablamos de subjetividad y por eso hablamos de función conativa del lenguaje. Recordad que la función conativa del lenguaje era aquella que quería influir en el receptor. Por supuesto debe buscar la claridad, son habituales la sintaxis un poco más compleja, puesto que suele haber razonamientos profundos, ¿no? Y se utilizan pues marcadores que organizan ese razonamiento, en consecuencia, por tanto, por lo cual, en fin, todo este tipo de marcadores que nos marcan que nos indican una relación lógica, ¿no?, entre las distintas partes del texto. Los elementos que componen la secuencia argumentativa pues son básicamente dos: la tesis, que es la idea de la que queremos convencer a nuestro lector o a nuestro oyente, y los argumentos, que son las razones que utilizamos. Argumentos hay de muchos tipos, pues del tipo generalizador. Todos los españoles son muy perezosos, ¿no? Si nos vamos al terreno de los tópicos, es una falacia, por supuesto. O bien hechos y ejemplos, datos concretos, o bien citas de autoridad, que son referencia a otros textos o a otros autores que tienen un prestigio en esa materia y que por tanto nos podemos apoyar en lo que ellos dicen. Oye, como dice Aristóteles, la tragedia busca que el espectador exprese sus emociones, se purifique, ¿no?, de sus males viendo las desgracias ajenas. Oye, pues ahí he utilizado una cita de autoridad, que en este caso es la cita del filósofo Aristóteles. Y por supuesto, pues junto con esos argumentos que son válidos porque demuestran la tesis, son muy habituales, por desgracia más de lo que desearíamos, las falacias. ¿Qué son las falacias? Pues argumentos del tipo que sea, generalizadores, hechos, ejemplos, citas de autoridad, lo que sea, pero que en realidad no demuestran la tesis. Son los argumentos de fuerza. Por ejemplo, esto es así porque lo digo yo. Oye, porque lo digas tú no es no demuestra nada, es simplemente un recurrir a la fuerza. O los de tipo sentimental, ¿no? Oye, préstame el coche, anda, que estoy muy cansado y no tengo ganas de andar, y recurrimos ahí a la afectividad, a la emotividad, a lo sentimental, o bien directamente la mentira, ¿no?, la falsedad, que sería la más falaz de las falacias. Bueno, pues esos son los distintos argumentos. Los textos expositivos y argumentativos comparten unas estructuras similares. Unas organizaciones. Recordad que para que un texto sea coherente tiene que tener una organización lógica. Yo os he puesto ahí las dos estructuras básicas, tanto en los textos expositivos como en los argumentativos. Por un lado está la estructura sintética, que también se llama inductiva, que es aquella que parte de las ideas secundarias, en el caso de los textos expositivos, o de los argumentos, de las razones, en el caso de los textos argumentativos, y al final del texto es cuando aparece la idea principal o la tesis. Esa sería la idea sintética, la estructura sintética. La contraria sería la estructura analítica, es decir, esa que parte de la idea principal o la tesis y termina con las secundarias o argumentos. Estas son las básicas. Lo más habitual es que nos encontremos con la estructura encuadrada. ¿Cuál es la estructura encuadrada? Pues una combinación de la sintética y de la analítica, es decir, una estructura en la cual se formula al principio del texto la idea principal o la tesis, después viene la idea secundaria y se termina el texto con una conclusión en la que ya se vuelve a formular de manera definitiva la tesis o la idea principal que se quiere defender. A esto llamamos estructura
encuadrada. Otras estructuras posibles en los textos expositivos y argumentativos, bueno, pues aquí a vuestra derecha pues tenéis la estructura paralela, que es muy habitual en los textos expositivos. Cuando se trata de hacer una relación de ideas de igual importancia, pues se va colocando una tras otra, ¿no? Una tras otra. Bueno, eso sería la estructura paralela. Bien, eso por lo que vuelvo atrás. Esto por lo que se refiere a las modalidades expositivas y argumentativas. De todas maneras, en los temas del CREA los tenéis algo más desarrollados, tampoco mucho más. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente para que podamos enfrentar el curso. La última cuestión que yo quería tratar en este vídeo es una cuestión que tiene que ver con el examen. En el examen, la primera pregunta sobre el texto, en el bloque de análisis del texto, va a ser la identificación de la estructura del texto, es decir, la explicación de cómo está organizado el texto, de la organización de las ideas del texto. Eso es lo que llamamos estructura. Tenéis aquí unos esquemas donde os doy algunas sugerencias sobre cómo identificar la estructura del texto. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que cuando respondamos a esa pregunta tenemos que hacer dos cosas, que es, por un lado, abordar la estructura externa del texto, es decir, la presentación de ese texto, si está escrito en prosa o en verso, si está dividido en párrafos, o si es un texto teatral y está dividido en parlamentos, lo que sea, la estructura externa. Y después, lo fundamental sería hacer la estructura interna, es decir, establecer las partes lógicas o la jerarquía de ideas del texto. La estructura externa pues es algo muy sencillo, ¿no? Se trata simplemente de que hagamos una descripción de las unidades que componen el texto, que digamos cuáles son sus párrafos, si es un texto en prosa, sus estrofas y versos, si es un texto poético, o los parlamentos, ¿no?, que lo componen si se trata de un texto teatral. En este apartado de la estructura externa, pues también podemos indicar y debemos indicar si se trata de un texto narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo, y dar las razones mínimas, ¿no?, por las cuales se trata de uno de esos textos. Aquí tenéis, os he puesto a la derecha, pues un ejemplo de cómo podríamos responder a un texto, a la estructura externa de un texto. Lo tenéis ahí pues para leerlo. Pero lo fundamental, ya os digo, es que hagamos la estructura interna, es decir, que dividamos el texto en partes lógicas. Fijaos en la imagen que tenéis ahí. Si yo quiero hablar del esqueleto humano, sería completamente incoherente que yo empezase hablando del cráneo, después me pasase al pie, después siguiese por la cadera y terminase por el tórax, pero dijese al final que se me ha olvidado abordar el asunto de los brazos y las manos. Bueno, ese texto sería una locura. Yo tengo que organizarlo de una manera lógica, comprensible, por ejemplo, dividiendo esa descripción o esa explicación del esqueleto humano en tres partes, una dedicada a la cabeza, otra dedicada al tronco y otra dedicada a las extremidades. En eso consiste hacer la estructura interna. Dividir el texto en partes lógicas, indicando cuál es la idea principal de cada una de ellas y las ideas subordinadas a esa idea principal que aparecen en cada una de ellas. Bueno, pues esto es básicamente lo que tenemos que hacer. A continuación, en la presentación, pues os vais a encontrar con diferentes esquemas de estructura. Ojo, eso no quiere decir que tengamos que buscar estos esquemas en todos los textos. Son esquemas posibles que podemos encontrarnos. Bueno, pues echarle un vistazo y si tenéis dudas, pues me lo planteáis. Está el esquema deductivo, que ya lo conocemos, o sintético. Está el esquema, o analítico. Está el esquema inductivo o sintético. Está la estructura encuadrada, que ya las conocemos. La estructura paralela, que también la conocemos. Y después, pues otras formas de estructuración de textos que seguro que conocéis, como la estructura cronológica, esas que se dividen en parte, ¿no?, el comienzo, el desarrollo y la finalización. O bien la estructura clásica, ¿no?, de un planteamiento de la cuestión, un desarrollo y una conclusión. O bien la estructura típica del periodismo, ¿no?, que es la estructura de pirámide invertida, donde se pone al principio la información relevante y a partir de ahí decrece la importancia de la información. O bien
la estructura caótica o tormenta de ideas, donde las ideas se van expresando sin ningún orden ni concierto, y es el lector o el oyente el que tiene que dotar de orden a ese texto. Bueno, y esto es todo. Espero que os sirva esta mini explicación urgente. En la sesión presencial le podemos dedicar algo más de tiempo a algunas de las cuestiones que más se os atraganten. Y bueno, recordad que de este tema, de esta primera sesión principal, tenemos que sacar consecuencias muy claras para abordar el examen. Primero, recordad que una de las preguntas del examen va a ser explicar la organización de las ideas del texto, es decir, la estructura. En segundo lugar, que la otra de las preguntas del examen va a consistir en explicar la intención que tiene el autor o el emisor del texto, es decir, si tiene una intención objetiva, subjetiva, y que lo vamos a completar pues clasificando el texto por su modalidad o por su asunto, si es literario, periodístico, etcétera. Y en tercer lugar, que tenemos que tener muy claro los mecanismos de cohesión, porque una de las cuestiones del examen va a ser identificar al menos 2 mecanismos de cohesión en el texto. Y esto es todo. Espero que os haya servido y buenas noches y buena suerte.